Muy buenos días, hermanos. Puede ser que no lo va a creer, pero hemos tenido tiempos en mi familia cuando hemos pasado por diferentes tiempos difíciles, tiempos sin dinero, tiempo sin agua, tiempo sin luces en la casa. Y gracias a Dios no ha pasado todo de una vez, pero hemos tenido tiempos difíciles en nuestra familia. Como yo imagino que también usted también ha experimentado cosas así. Esa es la vida. Pero ¿sabe qué? De las tres cosas que mencioné, dinero, agua y luz, para mí la cosa más fea de no tener en la casa es el agua. Mira, si no tengo dinero, pues yo puedo preguntar a mi tío rico. No tengo tío rico, pero si tuviera, pues yo podía pedir dinero de ellos. Y si fuera el hecho que no tenía yo luz, pues yo puedo prender velas. Pero cuando uno no tiene agua, muy rápido las cosas se ponen bien secos y apestosos. Y por esto es muy importante el agua. El agua es algo que representa también en las escrituras, representa la bendición para nuestras vidas. Y me gustaría leer un versículo aquí en Isaías. Ese está en referencia al pueblo de Dios, los israelitas. Pero el mismo idea aplica a nosotros porque también por la sangre de Cristo ya somos también el pueblo de Dios por la sangre de Cristo. Pero aquí está hablando de la bendición que Dios tiene para ellos y es la misma bendición que Dios tiene para nosotros. Y mucho tiene que ver con el agua, pero por supuesto está hablando del agua espiritual. Aquí en Isaías capítulo 49, voy a leer el versículo 10, que dice así: No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a mañaderos de aguas. Aquí en el versículo 10 está usando del agua como un ejemplo de la bendición de Dios. Y hermanos, yo creo que nuestras familias, siendo familias cristianas, debemos tener en nuestras casas las aguas de Dios mismo. Debemos tener nuestros hogares, debe ser un lugar lleno de agua, y estoy hablando de agua espiritual, para que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos pueden, cuando llegan ahí de un mundo seco, cuando llegan a nuestra casa, a su casa, pueden sentir el amor de Cristo. Pueden sentir la palabra de Dios, pueden escuchar la música de Dios, pueden sentir el Espíritu de Dios. Nuestros hogares deben ser un lugar lleno de agua y agua espiritual. Y mira, hermanos, nuestros hogares, lo que es importante es el agua de Dios, pero nuestros hogares, si no tenemos cuidado, puede ser que estamos envenenado nuestro propio pozo, que estamos haciendo daño al agua que Dios tiene para nuestra familia, y estamos en lugar de ser un pozo refrescante de agua viva, que estamos envenenados a nuestros propios pozos. Y por esto me gustaría ver algunas maneras que nosotros como padres a veces, o aún con los jóvenes, que podemos estar envenenados a nuestros propios pozos, donde sacan agua nuestra familia y estamos haciendo daño a nuestras familias. Entonces, déjeme mirar algunas cosas rápido. Espero que sea de bendición, pero también puede ser que va a ser un regaño para nosotros. Y yo creo que hay gente que está envenenado y ni siquiera se dan cuenta de esto. Y me gustaría ayudar a cada uno de nosotros, nuestras familias, para que no estamos envenenando nuestros pozos.
donde sacamos el agua de Dios, ¿ok? Entonces, la primera manera que puede ser que está envenenado tu propio pozo es, número uno, dejar que la televisión y las películas enseñen a tus hijos. Hermanos, hay muchos que están dejando hoy en día todo que pasa a través de la televisión, a través del internet, a través de las películas, entrar a nuestras familias y estamos envenenando nuestras propias familias con las cosas que vienen del mundo. ¿Sabe lo que entra aquí el ojo es importante? El ojo, las cosas que entra el ojo afecta todo el cuerpo. La Biblia lo hace muy claro. Voy a leer Mateo capítulo 6, dos versículos, versículo 22 y 23. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuera maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Aquí está empezando el versículo 22 diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Hermanos, lo que entra aquí afecta el cuerpo. Lo que entra aquí afecta el corazón. Por eso es importante que no dejamos cualquier cosa del mundo entrar en nuestras familias a través de la televisión, a través de la computadora, a través de las películas, porque esta nos va a afectar. Y puede ser que estamos dejando esas cosas envenenar a nuestra familia, de hacer daño a nuestras propias familias. Déjeme decir una cosa. Los famosos del mundo no les importa a tus hijos ni tu familia. No les importa. 98% o puede ser aún más de todo lo que están enseñando viene de la fosa del infierno. Cosas que son sucias, cosas que ni debe entrar el corazón y la mente y los ojos de un cristiano. Por eso es importante que estamos guardando nuestros corazones y que estamos guardando las cosas que dejamos. Estamos evitando, estamos prohibiendo las cosas que entran a nuestra familia, las cosas que vienen del mundo. Es importante, hermanos, que guardamos el corazón de nuestros hijos. Es importante que guardamos a nuestros corazones también, los adultos, jóvenes, que guarden sus corazones. Es importante. Yo uso un término antes que el mundo está enseñando a nuestros hijos. Y eso es cierto. Yo uso la palabra enseñar a propósito. ¿Por qué? Porque cada vez que coloca a tu hijo frente a la televisión, frente a un video, has escogido a su maestro durante la próxima hora. Entonces, cuando usted pone sus niños ahí frente a la televisión, papá, mamá, está escogiendo el maestro de tus hijos por el próximo hora y media, 2 horas, 3 horas, algunos 4 o 5 horas. Entonces, ¿cómo es que vamos a dejar el mundo de enseñar a nuestros hijos? Si ama a tus hijos, debes proteger a tus hijos. Amén. Entonces es importante que estamos guardando a nuestros hijos y ayudarnos protegiendo a nuestros hijos de toda la suciedad que viene del mundo. ¿Ok? Muchos están envenenando su propia familia, sus propios pozos, permitiendo que el mundo enseñe a tus hijos a través de la televisión o a través de las películas. ¿Ok? Otra manera que tal vez estás envenenando tu propio pozo. ¿Ok? El lugar donde saca tu familia el agua que ocupa para vivir. Entonces no queremos hacer físicamente, pero mucho menos no queremos hacerlo espiritualmente. La segunda manera en que puedes estar envenenando tu propio pozo. Número 2.
enseñar a tus hijos que la iglesia es una opción. Si está enseñando a tus hijos por sus acciones, por la manera que tratas la iglesia, por la manera que tratas tu fidelidad a los cultos de la iglesia, si está enseñando a sus niños que la iglesia es una opción, entonces está envenenado a sus propios hijos. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de su palabra. Necesitamos más de su iglesia. Necesitamos más la presencia del pueblo de Dios en nuestra vida. No necesitamos menos. Entonces es importante que enseñamos a nuestros niños que la iglesia sí es importante. Yo no confío en la iglesia para ir al cielo, pero yo confío en la iglesia para enseñarme la palabra de Dios. Yo confío en la iglesia para guiarme en el camino correcto. Entonces la iglesia es algo que nos dejó el Señor Jesucristo. Aquí nos dejó tres cosas. El Espíritu Santo, ¿qué? La palabra de Dios y la iglesia. Amén, la iglesia local. Entonces, un versículo muy conocido es Hebreos capítulo 10. Déjenme leer el versículo 25. Dice la palabra de Dios así: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Aquí está diciendo, cuando tú ves que aquel día se acerca, ¿cuál día? El regreso del Señor Jesucristo, cuando regrese Cristo por nosotros. El más feo que ponen las cosas en el mundo, el más que necesitamos congregarnos en la iglesia. Es lo que nos enseña este versículo 25. Nuestros hijos saben lo que es importante a nosotros. Ellos pueden ver. Y cuando hacemos la iglesia o la asistencia de la iglesia en domingo o miércoles o jueves, cuando tienen sus cultos, si enseñamos a los niños que la iglesia es una opción, ¿sabe qué? Ellos pueden ver que para ti la iglesia no es tan importante. Y mira, si no es importante a ti, siendo papá, siendo mamá, va a ser mucho menos importante a tus hijos. Entonces debemos que mostrarles las cosas que tienen valor. La cosa que tiene valor en nuestras vidas como cristianos es el compañerismo que tenemos cuando estamos ahí en la congregación, ahí con los creyentes. Hermanos, la iglesia sí es importante. Tu iglesia local, si enseña la palabra de Dios, si predican la sana doctrina de la palabra de Dios, es importante. ¿Ok? Puedes mostrarles que la casa de Dios es importante, porque llegará el día, hermanos, llegará el día, y yo no sé si es joven, estoy hablando con un joven, niños aquí o adultos, pero llegará el día cuando un día vas a tener niños, algunos ya tienen, y tus niños van a tomar su propia decisión un día si van a seguir a Dios o no. Esta de nuestra caminata con Dios es algo muy personal. Yo no puedo hacer la decisión por mi hijo, que él va a seguir a Dios. Mientras que está aquí en mi casa, pues ya tenemos la decisión como de la decisión familiar, que vamos a estar en la casa de Dios. Amén. Pero llega un día cuando mi hijo va a hacer su propia decisión si él va a seguir a Dios o si no va a seguir a Dios. Y yo quiero mostrar a mi hijo, mientras que está creciendo, que la iglesia es importante, no solamente para él, pero para mí. Amén. Y eso es importante, que no enseñamos a nuestros hijos que la iglesia es una opción. ¿Vamos a la fiesta o vamos a la iglesia? ¿Vamos al tianguis o vamos a la iglesia? ¿Vamos a este convivio que tienen mis parientes o vamos a la casa de Dios? Hermanos, debemos, cuando llega domingo, ya debe ser un hecho en nuestra familia, vamos a estar en la casa de Dios. Amén. Y si llega parientes, pues invítales a la casa de Dios. Pero no enseña a sus hijos que la iglesia es una opción. La iglesia sí es importante. ¿Ok? Número 3. Maneras en que puedes, sin saber, maneras en que puedes estar envenenado tu propio pozo. ¿Ok? Número 3. Hablando mal
de los siervos de Dios. Llegando a tu casa y empiece de hablar mal de los siervos de Dios. Empiece de hablar mal de los que cantaron en la iglesia. Empiece de hablar mal del pastor. Empiece de hablar mal del maestro dominical. Empiece de hablar mal de los hermanos. Hermanos, cuando estás haciendo esto, y yo no tengo ninguna duda que tu pastor tiene fallas. Yo tengo fallas. Entonces yo no tengo ninguna duda que tu pastor tiene fallas. Yo también tengo fallas. Pero ¿sabe qué, hermanos? No es sabio hablar mal de los siervos de Dios, especialmente en frente de sus hijos. Hablar mal de los siervos de Dios, hermanos, esa es una manera de envenenar a tu propia familia. Voy a leer otro versículo ahí en el libro de Salmos. Salmos 105. Voy a leer el versículo 15. Y mira lo que dice aquí, porque yo creo que es algo que es fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Hablando de los profetas y de los ungidos. Dice la palabra de Dios aquí en Salmos 105, versículo 15. Dice, no tocáis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Dios está diciendo ahí que no debemos hablar mal de los siervos de Dios, no debemos tocarlos, no debemos atacarlos, hermanos. Hermanos, yo no fui a su casa para meter ese versículo ahí en tu Biblia. Amén, escondido, lo escribí. No, ya estaba. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Dios siempre ha defendido a sus siervos. Toda la Biblia, usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, puede ver que en tiempos había siervos de Dios, a veces fue mujeres, a veces fue hombres, profetas, predicadores, pastores, pero cada vez que fueran atacados por el pueblo, ¿sabe quién sufrió? Pues el pueblo. El pueblo. No está diciendo que los pastores son perfectos. No son perfectos y no fueran perfectos, ¿ok? Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar a sus profetas. Dios va a juzgar a sus pastores. Dios va a juzgar a sus siervos. No toca a nosotros de hablar mal de ellos, porque ese es un lugar bien peligroso. ¿Ok? Entonces Dios siempre ha defendido a sus siervos en toda la Biblia. Aunque no fueran y aunque no son perfectos, Dios defiende a sus siervos. Y Él sí va a castigar sus propios profetas o hombres de Dios o mujeres de Dios. Él va a juzgarlos y toca a Él de juzgar. Pero no es sabio, hermanos, ir a la casa y empezar de comer tacos de pastor. ¿Ok? No al pastor. Está bien, tacos al pastor. Tacos de pastor, pues no. Ten cuidado, hermanos. ¿Por qué? No solamente está hablando contrario al hombre de Dios ahí en su lugar, pero está envenenado el corazón y la mente de sus propios hijos contra los siervos de Dios. Entonces es importante, no debemos chismear de ninguna forma, pero mucho menos debemos chismear y hablar mal de los siervos de Dios, que sea hombre o que sea mujer. No debemos hablar. Mira, no somos perfectos. No eres perfecto. Amén. Entonces, mejor que quedamos callados. Y si hay un problema en la vida de tu pastor, un problema en la vida de otra persona, mejor que hable directamente a Dios y pídele a Dios que Él puede ayudar. Amén. Pero es algo muy peligroso cuando llegamos al punto de criticar a los siervos de Dios. Cuando hacemos esto, en realidad estamos envenenando los corazones y mentes de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, y estamos envenenados nuestro propio pozo, donde sacamos agua, y ese puede hacer daño a nuestra familia. ¿Ok? Vamos a mirar la última cosa. Estamos hablando de maneras en que puedes estar, sin saber que puedes estar envenenado tu propio pozo. ¿Ok? Número 4. Permitiendo
que el mundo determina los estándares para tu familia. Que deje el mundo determinar los estándares para tu familia. Dejando el mundo de ser el estándar. ¿Sabe qué, hermanos? Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, tenemos un estándar, se llama la Santa Biblia. Amén. Y ese es el estándar que tenemos nosotros, es para guiarnos. Todo lo que encontramos, todo lo que está aquí adentro de la palabra de Dios, es para nosotros. Para guiarnos, para poner estándares. Ese se puede hacer, este no se puede hacer. Amén. El estándar no es el mundo, es la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios. Y la tristeza es que hay gente que deciden lo que van a hacer su familia conforme de lo que hace otras familias. Es que, pues mi hijo quiere un celular y tiene 8 años de edad y mi vecino, su hijo tiene 7 y tiene su propio celular. Hermano, hermana, tu vecino no es el estándar. ¿Qué es mejor para tu hijo? A las 7, 8, 9, 10, 11, 12 años de edad, ¿tú quieres que se metan en el Face? ¿Tú quieres que está empezando de ver las cosas en TikTok? ¿Tú quieres que empiecen a ver toda la suciedad que viene del mundo a una edad solo porque tu vecino tiene esto? Hermanos, el estándar no es lo que hacen los demás. Hay gente que dejan sus hijos de jugar juegos bien feos, juegos donde matan las personas, juegos donde hay zombies, juegos donde hay fantasmas. Toda esta cosa entra uno y yo no voy a dejar a mi hijo o mi hija de decidir lo que van a jugar o lo que van a recibir conforme a lo que hacen los en la escuela. Amén. El estándar no es el mundo. Si eres hijo de Dios, el estándar es Dios mismo. Amén. Es Él que tiene derecho de guiarnos. Es Él que tiene derecho. Y es Él que sabe lo mejor por nuestros hijos. Entonces somos no tan inteligentes. Voy a usar otra palabra más fuerte. Somos tontos si dejamos a otras familias determinar los estándares por nuestra familia. Hay cosas que mi familia no lo hacemos. Hay cosas, y yo sé que hay otras que piensan, no, que el pastor es muy estricto. Mira, no deja a los niños de hacer esto, no deja a los niños de hacer aquello. Y muy estricto. Pero ¿sabe por qué soy así? ¿Por qué? Porque mi estándar no es el mundo, mi estándar es la palabra de Dios. Amén. Mi estándar es la palabra de Dios. Y yo tengo un pensamiento, hermanos. Yo creo que Dios va a defender, proteger a mi familia. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo sus estándares. Pero hay hermanos y hermanas, los que deben saber mejor, que están usando un estándar que viene del mundo. ¿Sabe qué es nuestro estándar? La palabra de Dios. Déjeme leer el último versículo. Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, empieza diciendo la hierba se seca y la flor se marchita. Hay gente que está perdiendo a sus hijos, está perdiendo a su familia. ¿Por qué? Porque está basando su estándar sobre lo que pone el mundo en lugar de lo que nos dice Dios en su palabra. Dice, hay algunas cosas que no duran. Mira, las cosas del mundo no duran. Amén. Pero ¿qué dura para siempre? Dice el versículo 8. Dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, si yo voy a edificar mi familia sobre algo, yo quiero edificarlo sobre lo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. La verdad, hermanos, no me importa lo que dice el mundo.
No me importa lo que dice amigos. No me importa aún lo que dice otros cristianos en mi iglesia. Lo que me importa es lo que dice Dios. Amén. Y yo quiero criar a mi familia conforme a los estándares que encuentro yo en la palabra de Dios. Y yo sé que Dios me va a bendecir. Eso no quiere decir que nunca voy a tener problemas. Sí voy a tener problemas. Puede ser que mis hijos van a tener problemas en el futuro. Pero una buena cosa, yo sé que fueran edificados sobre la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchas promesas que Dios nos ha dado a los que edifican su familia sobre la roca. La roca es Cristo. Amén. Además de la salvación, la mayor bendición en mi vida es mi familia. Y mira, mi responsabilidad es la cosa más importante en mi vida. Mi responsabilidad hacia mi familia, de criarlos en algo que es permanente. ¿Y qué es permanente, hermanos? La bendita palabra de Dios. Hay algunas familias que están basando sus estándares sobre un vecino, sobre primos, sobre familiares, sobre lo que dice el gobierno. Y hermanos, déjenme decir una cosa, esas cosas no duran. Esas cosas no son basadas en la palabra de Dios, pero cuando usted decide de basar tu familia, de edificar tu familia sobre la palabra, ¿sabe qué? Eso es cuando viene la bendición. Entonces, espero que no estamos envenenando nuestra propia familia. No estamos envenenando nuestro propio pozo. El hogar que tenemos nosotros, el lugar donde nuestra familia puede venir y de un mundo que es seco y pueden venir a nuestra casa, a tu hogar y escuchar la música divina de Dios. Pueden ver una mamá y un papá que agarran manos y dice vamos a orar. Pueden ver a un papá que está compartiendo la palabra de Dios. Pueden ver que nuestras casas están llenas del agua que viene de Dios mismo. Pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo puede hacernos que estamos envenenados en nuestro propio pozo, donde sacamos agua por nuestra familia. Hermanos, yo no sé si uno de esos puntos tocó su corazón o si ha sido poquito flojo en las cosas que has dejado entrar a tu casa, que has dejado entrar los ojos de sus hijos, los oídos de sus hijos, las cosas que ha dejado entrar que en verdad son de la suciedad del mundo. Hermanos, si ama a tu familia, pues edifica tu familia sobre la palabra de Dios. Amén. Deja la palabra de Dios de ser su estándar en las cosas que vas a usar para edificar a tu propia familia. Entonces, si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración donde estás y pídele a Dios, dile, Señor, yo quiero edificar mi familia. Yo no quiero envenenar a mi propio pozo. Yo quiero que mi familia, mi hogar, sea un lugar que es un lugar de bendición lleno de aguas del cielo. Señor, ayúdame a no dejar entrar cosas malas en mi familia, en mi hogar, para que mi hogar sea un lugar de bendición para ti, Señor, y por mi familia. Si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar.
Amén. Pues espero que ha sido de bendición y espero que puede ver mi corazón. Mi corazón es de proteger a nuestras familias para que el diablo no gane ninguna victoria en la familia cristiana, en la vida de tu hijo, de tu hija, en la vida de sus papás, que no tienen ningún lugar de victoria. Entonces espero que ha sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.